Estamos valorando esta medida que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, está movilizar esas 50.000 viviendas del Banco Malo de la Sareb para destinarlas al alquiler social. ¿Eso podría aliviar algo el problema de la vivienda grave ahora mismo en nuestro país? Pues tengo muy serias dudas de que el recurrir ahora a estas 50.000 viviendas a las que habría que ponerle nombres y apellidos y localización sea una solución que los ciudadanos vayan a notar. Más bien, en mi opinión, pienso que no es en sí misma una solución la utilización de unas viviendas de la Sareb que están en lugares probablemente inadecuados, que están en condiciones posiblemente que hacen muy difícil su uso en el corto plazo. El contexto en el que se adopta esa medida quizás sea mucho más interesante, siempre y cuando se dieran las condiciones para que se llevase a la práctica. El objetivo de intentar incrementar el parque de vivienda social en alquiler, que es la única vivienda social, la vivienda social en alquiler, y eso lo demuestra Europa, para llegar a cotas del 15 o el 20%, que requiere grandes acuerdos nacionales y que requiere una acción sostenida en el tiempo, sí que es un objetivo importante. Ahí se enmarca la iniciativa de la Sareb, pero no es una solución en sí misma. Porque incide en el tema del alquiler, que es verdad que estamos por detrás de Europa en este paso que ahora se está dando para promover el alquiler social o ampliar el parque público de vivienda, pero sobre todo para alquiler. Es que el gran problema que tenemos en España es que confundimos la vivienda social con otras cosas que no son vivienda social. Es decir, la vivienda tradicional en España, la vivienda de protección oficial para venta, es decir, que ha sido comprada por ciudadanos y que luego ha acabado como vivienda libre en el mercado, a veces en plazos cortísimos de tiempo. Ha habido viviendas de protegidas que se han descalificado en 5 años, en 10 años, y eso es absurdo. Esa vivienda no contribuye a generar parque de vivienda social. Eso no es vivienda social. Cuando se habla de un 60 o un 70% de vivienda en determinadas social, en determinadas épocas históricas, era vivienda en venta, y esa vivienda hoy es vivienda libre. Esa vivienda no sirve para nada desde el punto de vista de las políticas de vivienda. ¿Cuál es la vivienda que sirve para hacer políticas de vivienda? Desde luego la vivienda social. La vivienda social en régimen de alquiler, que tiene unos colectivos específicos, destinatarios, beneficiarios de esas acciones, como puedan ser los jóvenes, como puedan ser familias con determinada configuración o con rentas bajas. Esa es la vivienda, la verdadera vivienda social, y que se define como vivienda social en muchos países de Europa. Si queremos hacer política de vivienda social, tenemos que avanzar por ahí, y eso requiere grandes consensos. Si no, pues seguiremos haciendo lo mismo. Es decir, si se siguen inyectando recursos públicos para financiar préstamos hipotecarios para que la gente pueda comprar viviendas que al cabo de 10, 15 años, 20 años, en el mejor de los casos, son viviendas libres, bueno, pues seguiremos siendo un país pues con un 1 o un 2% de vivienda social que no podrá atender las políticas de vivienda de manera adecuada. Pero quizá ahí está el error, en que esa vivienda social no se convierta en vivienda libre, como está ocurriendo, como ha ocurrido durante todo este tiempo. Es que el parque de vivienda social que tenemos en España es un parque de vivienda social fundamentalmente gestionado por entidades del sector público, por empresas, como ocurre en el caso de Aragón, pues como pueda ser Zaragoza Vivienda, como pueda ser Suelo Vivienda Aragón, como pueda ser las empresas municipales de vivienda y suelo que se crearon en su mayor parte en los años 80 en todo el país. Ese parque no se ha vendido en su mayor parte, y cuando se ha vendido ha provocado pues un cierto escándalo y una cierta alarma social, como ha ocurrido en algunas comunidades autónomas. Pero es que la capacidad que tienen para promover, si no se les dota de recursos, es muy limitada. Por eso el parque de vivienda social es tan bajo en España. Cuando se ha hecho vivienda de alquiler en los planes de vivienda, financiando la promoción privada de vivienda de alquiler, nuevamente hemos caído en el error de inyectar cantidades ingentes de recursos públicos para viviendas que han estado en régimen de alquiler protegido durante 10 años. 10 años no es nada en un ciclo inmobiliario, absolutamente nada. Y pasados esos 10 años han dejado de estar en alquiler, y pasado poco tiempo más han caído en el mercado libre, con lo cual nuevamente hemos inyectado recursos públicos pues con una eficacia social y una eficacia desde el punto de vista de las políticas de vivienda pues muy limitada o nula.
Hay que centrar el objetivo, y el objetivo es la vivienda social y el alquiler. Hay que centrar los colectivos destinatarios. Es evidente, por ejemplo, que los jóvenes tienen un problema de acceso que está afectando a la edad de emancipación. Y centrados esos objetivos y esos colectivos destinatarios, hay que alcanzar grandes acuerdos de Estado. Y que la vivienda, que el alquiler o que el precio de la vivienda baje no depende de hacer muchísimas viviendas. En España se llegaron a hacer 700.000 viviendas año. Y alguien sacaba pecho diciendo que hacíamos más viviendas que en Francia, Alemania y en el Reino Unido juntos. Y tuvimos una burbuja y una explosión de la burbuja inmobiliaria mucho más grande que la de Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. ¿Y la vivienda no bajaba? No bajaba, porque el mercado tiende a maximizar los beneficios. La vivienda social es la única respuesta, y eso es lo que nos demuestra Europa. Solo hace falta mirar a otros países europeos. O sea que la solución es la vivienda social. Ya está diciendo que el hecho de construir más viviendas no es la solución. Ahora hay un grave problema de acceso a la vivienda por parte, efectivamente, de la gente joven que no puede pagar, porque además ahora mismo las entidades financieras están reduciendo el dinero que prestan y tienen que tener de partida un dinero que no poseen, y si se quieren independizar de alguna manera tendrán que acceder a ese mercado. Más allá de estas viviendas que salen de la Sareb, habrá que buscar otras fórmulas entonces, Julio, para obtener alquiler social, para ampliar ese parque público de vivienda social. Volviendo al punto de partida. Pues volviendo al punto de partida, yo diría que que el grueso de la financiación pública que se pueda obtener tiene que ir destinada a vivienda social en régimen de alquiler, que fundamentalmente tiene que ser promovida para ganar agilidad por entidades del sector público que tengan experiencia y que ya hayan promovido vivienda de alquiler. En su caso, a través de instrumentos de colaboración privada, público-privada. Que ni un solo metro cuadrado de suelo residencial debe venderse, ni un metro cuadrado, que debe servir para promover vivienda social, y que ese es el destino desde hace muchos años que se tendría que haber dado a los suelos de los patrimonios públicos del suelo, y que como regla general pues no se ha dado. Y sobre todo, que es una materia en la que, si queremos evitar los efectos nocivos que ya se están produciendo en nuestra sociedad, con el retraso de la emancipación, con las dificultades para formar nuevos hogares por parte de los jóvenes, necesitamos pactos de Estado. Y necesitamos pactos de Estado que aprendan del pasado y que aprendan de lo que se está haciendo, de lo que de positivo se está haciendo en otros países europeos. Hay que reflexionar, no podemos hacer unas políticas de vivienda a salto de mata en función de las circunstancias concretas de cada momento, porque eso, en ámbitos como el de la vivienda, que exigen imperiosamente continuidad en el tiempo, pues nos abocará, si no hay un gran acuerdo, a fracasar. Es decir, la política cortoplacista en materia de vivienda ya sabemos dónde nos lleva. Nos lleva a un parque de vivienda social de alquiler del 1,5%. Es decir, a un problema permanente. El problema de la vivienda, por cierto, no es un problema reciente. En las viejas leyes de ensanche, los ensanches de las ciudades que la gente conoce, de finales del siglo XIX ya hablaban del gravísimo problema de la vivienda. La ley del 56 hablaba del gravísimo problema de la vivienda, la ley del 75 también, la ley 890, todas hablan del grave problema de la vivienda, pero lo que falta es hacer políticas de vivienda. Pues Julio Tejedor, director de la Cátedra de Zaragoza de Vivienda, de UNIZAR, muchas gracias por haber estado con nosotros en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias a vosotros. Un saludo, gracias a vosotros.